sacerdote que lo casó en matrimonio católico, donde le dice que renuncia al sistema del catolicismo, pero no a la metafísica ni al cristianismo. Yo vería en la postura de Heidegger, cuando habla de Dasein, algo muy semejante a querer decir Jesús de Nazaret. Y me permito aquí, a propósito, vertir un comentario. El Capital de Marx está trabajado con metáforas teológicas, no ateas. Marx provenía de una familia completamente religiosa, judía. Cuando Marx dice una famosa frase que habría que matizarla, que la religión es el opio del pueblo, en realidad, y eso se comprueba en una lectura del Capital, está diciendo que tú lo sabes bien, Luis, la cristianización, la cristiandad, no el cristianismo, es el opio, pero Marx es profundamente religioso. ¿Alguna otra persona? Aquí adelante hay otra participación. Bien, tema fuerte, tema importante, la cuestión del humanismo, que en esta época de la globalización, eurocentrismo en términos de euro y dolarocentrismo nos lleva a quién sabe a dónde, un tema tan importante, pero les quiero confesar que desde el martes empiezo a sentir cierta incomodidad epistemológica. Escucho, aquí estoy, analizo y me doy cuenta que fluyen muchos conceptos, muchas ideas, muchas palabras que no se definen y se da por sentado, que se sabe qué significan. Y tengo la impresión que en mayoría de las situaciones es una especie de juego lingüístico, juego de palabras, nada más con el fin del juego. Es decir, usar palabras como una decoración. El martes, se llegó a un grado de no sé cómo expresar, a una arrogancia suprema cuando se dijo, entre otras cosas, de que el entender al arte equivale a entender al mundo. Postura que luego Marco criticó con toda la justicia, pero no es nada más. Bueno, no esta postura, sino lo que ha dicho, entre otras cosas, este mismo expositor. Pero tengo la impresión que se está jugando con las palabras sin explicarlas. Hoy fluyeron aquí todo el tiempo dos palabras, dos conceptos, dos nociones. El humanismo y el colega, perdón, ¿cómo te llamas? Víctor Casado. No, Carlos. Carlos introdujo Mercader. el concepto de la condición humana. Quiero esclarecer, quiero dejar bien claro a dónde radica la diferencia, porque se confunden. La condición humana es un hecho, el humanismo es un discurso. La condición humana es un hecho sobre el estado de las cosas humanas, mientras que el humanismo es un discurso como este estado debe estar. El humanismo se le critica porque siempre parte de algún modo teórico, ideológico de ver al mundo, y a la condición humana no se critica, sino se intenta de explicarla y comprenderla, en primer lugar. En segundo lugar, el humanismo es un hecho histórico, es decir, histórico en el sentido de que está ubicado en la historia. Desde Grecia antigua, como hoy lo hemos visto, se gesta un discurso humanista, llega a su apogeo en el Renacimiento y termina como un humanismo programado en microchip. Quiero dejar bien claro que la historia es el 1%, repito, el 1% de lo que ha pasado en cuanto al tiempo pasado de la especie humana. Se me hace un grado de arrogancia suprema intentar de entender al hombre a partir de un discurso creado y localizado solamente en el campo de
historia, es decir, viéndole al hombre en su contexto histórico, el 99% de todo el pasado es la prehistoria. O sea, qué arrogancia intentar, no me refiero a ustedes, me refiero, vaya, para que quede claro, Marco, qué arrogante eres. No es lo que quiero decir. Quiero decir de que la condición humana es un hecho que para comprenderlo hay que tener una visión que necesariamente tiene que ir muchísimo más allá del humanismo. El humanismo es un discurso históricamente ubicado. La condición humana es la totalidad de hechos. Ahora, el discurso del compañero marxista, o sea, de Víctor, me es difícil de veras, porque nací, crecí, me formé académicamente en un país a donde el marxismo, a donde el materialismo histórico fue la religión, no me equivoco, fue la religión única, verdadera. Tantas veces escuché estos discursos que ya tengo cierta reacción de rechazo, ¿no? Pero así, viéndolo objetivamente, el marxismo, prefiero hablar del materialismo histórico porque va mucho más de Marx, sí es una herramienta bastante útil para comprender al hombre en su ambiente histórico, en su cultura, en su historia y todo eso, pero hay que tener bien en cuenta de que cuando aparece la propiedad privada, el hombre, en tanto que Homo sapiens sapiens ya tiene 150.000 años de historia desde su aparición en África, desde cuando aparecen las clases, o sea, sociedad clasista, que es la sociedad compleja en Mesopotamia, pues lo mismo, ya tenemos allá por 150.000, y la conciencia y la cultura ya tienen 2 millones de años. Es decir, me da risa la definición marxista de la prehistoria. Claro, se entiende, hay que ver, hay que ubicar a Marx en su tiempo histórico, ¿no? Pero confieso que no la considero una óptica la más adecuada para entender la condición humana, aunque efectivamente me gustó el discurso que has presentado, el discurso, supuesto discurso marxista, porque mira, me queda duda si son realmente las ideas de Marx o es lectura tuya de las ideas de Marx. Mira, yo tantas veces escuché sobre lo que Marx quiso decir, tantas veces lo leí, lo analicé y tantas veces me han dicho qué es lo que Marx quiso decir, que ya no creo a nadie como Santo Tomás, ¿no? O sea, ya tantas veces he escuchado las interpretaciones de las palabras de Marx que ahora resulta que es una especie de panaceo. Todo lo bueno, ya Marx lo dijo, ¿no? Pero de cualquier manera, pues sumamente interesante tu intento de aterrizar en el tema de humanismo desde Marx, pero sí tengo mi duda, ¿es desde Marx o es desde Víctor marxista? Si me explico. Me gustaría que los ponentes intentaran de ser más explícitos en su lenguaje. Repetir 3 veces la teoría de imagen e imagen de la teoría, como lo escuché el martes, no dice absolutamente nada salvo pura decoración lingüística. Es decir, es algo que no se debe hacer en una ponencia académica, cuya finalidad es comunicación, aunque como justo lo dijo Marco, el lenguaje es la casa del ser, pero el idioma, la palabra en un evento como este, tiene una finalidad comunicativa. Y cuando hay demasiado barroquismo lingüístico, cuando se usan las palabras que no tienen significados o cuando se usan las palabras y no se explica su significado, se logra lo contrario. Bien. Vale, me parece que podemos redondear invitando a nuestros ponentes a que hagan un ejercicio de síntesis extraordinario y comenten finalmente las palabras de esta última participación que me parece por demás interesante. No sé si alguien quiere empezar a terminar. Ya sea el compañero marxista o el compañero de la condición humana. Bien, lo que intenté con esta breve aproximación
fue precisamente esclarecer este tipo de confusiones, de malos entendidos, yo no le llamaría un virtuosismo lingüístico, sería básicamente una prostitución estilística, a veces la que uno encuentra en textos, en estudios. Intento plantear evidencias y hechos. Me parece que puede ser válido decir casi cualquier cosa, en la medida en la que se presenten hechos que cuando menos respalden la opinión que uno se genera o que uno está virtiendo. Intenté vertir precisamente en el texto la evidencia pertinente, con el detalle a su vez también propio de la ocasión, y creo en este caso que el hábito de generar ideas de acuerdo con lo que somos, con lo que vivimos, debe ser algo más constante en un ejercicio que rebasa las finalidades exclusivas y meramente académicas. Wilde decía que la educación es una cosa admirable, pero que cabe recordar que lo que realmente vale la pena saberse generalmente no puede enseñarse. Bien, Víctor, ¿quieres hacer algún...? Sí. Gracias. En realidad el contenido de mi ponencia está basado en Marx, ¿sí? Incluso el título de la misma es Humanismo en Marx, y no humanismo marxista, ¿verdad?, donde implicaría los análisis de diversos autores o mi propia interpretación. Aquí el contenido de esta ponencia es Marx tratado de una forma de gramatical más accesible para mí mismo, para buscar claridad en los conceptos, para que no fuera tan densa, tan pesada en términos de economía o de filosofía. En verdad, aprecio, ¿verdad?, el título que me adjudican de marxista, ¿verdad? Si hubiera hablado aquí de Platón, pues a lo mejor ya me hubieran dicho platonista. Lo destaco por lo siguiente. Creo que el marxismo Marx especialmente está recobrando vida en esta etapa de crisis en la humanidad, en esta etapa de globalización, y cuando ya estamos después de 30 o 40 años, ¿verdad?, y que se le lleva haciendo una crítica tremenda al marxismo, poco ayuda etiquetar a las personas, porque la mayoría, sobre todo de la gente que no está muy adentrada en el conocimiento de Marx, le suena a una descalificación. Marxismo significó hace años, entre otras cosas, utopías, ¿no? Y las utopías como sueños irrealizables, como cosas que no eran de este mundo, que la condición humana jamás iba a poder adoptar, y llevar a la descalificación desde ese punto de vista no es reclamo, no, simplemente una acotación en el sentido de cuidar. Ahora repito que el Marx está recobrando vida, etiquetar así, porque cuando la gente oye marxismo dice utopías, ¿no? Y eso para mí me suena como que es la propia limitación personal que tenemos a nuestra acción y a nuestra capacidad de pensamiento. Entonces viene el rechazo automático, viene el repudio, y es un flaco favor que se le hace a Marx. A Marx hay que agarrarlo, estudiarlo, comprenderlo desde luego, y sobre todo difundirlo, porque desde la perspectiva del propio Marx hay que combatir las ideologías, y el marxismo, recuerden, parte de la ponencia trata de eso, es combatir las ideologías para descubrir las cosas, la sociedad
lo real, para poder abordar cualquier estudio acerca del hombre, el humanismo, la economía, la política, hay que desentrañar el fenómeno. Y Marx va a eso. Es todo. Bueno, concluimos así esta mesa de crítica al humanismo. Agradecemos a los ponentes, agradecemos por supuesto la atención de todos ustedes. Me gustaría hacer un par de avisos antes de concluir. A las 4 de la tarde hoy se presenta el performance Un Vivo Movimiento en el Salón 10 del Claustro. Esto está a cargo de alumnos del primer semestre de la carrera de arte. En el Gran Patio, se llama así, no, en el Gran Claustro, se está presentando una exposición de cine que se llama Sin Origen, a cargo de Alejandro Macién y Víctor Castañeda, alumnos del 9º semestre de Ciencias de la Cultura. Como todo buen cine que sea digno de ese nombre, hay permanencia voluntaria. Y durante todo el día también de hoy está la exposición Laboratorio Ciudad Efímera de la Memoria, también en el Gran Claustro. Y me sumo también a la invitación que hizo anteriormente mi compañero Alejandro Fuentes para el próximo miércoles, el homenaje a los 40 años de Cortázar, 40 años de Rayuela, de Julio Cortázar, en el aula magna de esta universidad a las 11 de la mañana el próximo miércoles. Muchas gracias y que continúe el diálogo, el debate y sobre todo las ideas en la universidad. Gracias.